Yo creo que una de las palabras con las que el mundo ha relajado más es con la palabra amor. El mundo, hermanos y amigos, ha confundido lo que es el amor en verdad. Y me refiero al amor como Dios lo ve, el amor como Él lo enseña a través de su palabra. De hecho, al exponer esta serie, hermanos, lo hago consciente de que estoy hablando de cosas que son totalmente contrarias a la manera como el mundo las ve, contrarias totalmente a como el mundo las interpreta. Ninguna de estas características, por ejemplo, de Primera de Corintios 13 acerca del amor, ninguna cuadra con la idea que tienen los inconversos. Los inconversos, subrayo, porque yo no me imagino a un cristiano, a un verdadero creyente pensando diferente a lo que se describe en este pasaje cuando dice que el amor es sufrido, es benigno, que el amor no busca lo suyo, que no es egoísta, el mundo es bastante egoísta, que no se irrita, el mundo se irrita fácilmente, no guarda rencor, el mundo guarda bastante libro de contabilidad en su corazón, que todo lo soporta, etcétera. O sea, no es eso lo que el mundo entiende como amor. Estamos claros. Por eso, el apóstol Pablo no nos da en este pasaje una definición filosófica o romántica o sentimental del amor, sino más bien realista y concreta es la definición que el apóstol Pablo da. Realista y concreta, muy objetiva. ¿Quieres evaluarte a ti mismo con precisión y sinceramente? Bueno, no necesitas usar un estetoscopio para examinar los latidos de tu corazón cuando estás cerca de la persona a la que tú dices amar. Tú no necesitas hacer un recuento de tus sueños para ver si esa persona aparece en ellos con regularidad. No, simplemente debes ir a esta tabla de evaluación, Primera de Corintios 13, 4 al 6, y preguntarte, ¿soy yo paciente con esta persona? Aun cuando consciente o inconscientemente me hiere, ¿soy benigno con ella? ¿Le hago bien cuando me ha hecho mal? Fíjense, es una tabla bien objetiva. El cristiano, el verdadero cristiano, no va por el mundo preguntándose, ¿me aman los demás así? Ese es el problema de los hombres y mujeres que no conocen a Dios. Ellos viven centrados en sí mismos, esperando que los demás lo amen de ese modo. Pero, hermanos, la palabra de Dios enseña que si somos cristianos, debemos amar a los demás y sobre todo a nuestros hermanos en la fe, incluso cuando no nos amen así. Así que, ¿qué significa amar a los demás? Ve a Primera de Corintios 13 y allí encontrarás la respuesta en palabras tan claras y contundentes que no podrás extraviarte en tu evaluación. Dice Pablo, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor todo lo soporta. En la práctica y ejercicio de ese amor tendremos que soportar muchas cosas, tendremos que trabajar con nuestras almas para no dejarnos dominar por la irritación y el resentimiento, pero es importante, hermanos, que también recordemos que el amor bíblico no simplemente nos mueve a dejar de hacer algunas cosas, sino que también, como ya dijimos en otro estudio, nos moverá eficazmente a hacer otras. O sea, yo no debo evaluarme únicamente en base a lo que yo no hago. Yo no le hago mal a nadie. Nadie puede decir aquí que yo lo haya ofendido o que lo haya agraviado de alguna manera. Bueno, eso está bien, pero ¿qué haces tú por el bien de esa persona? Porque el asunto no es simplemente dejar de hacer lo malo, sino más bien hacer lo bueno. En Mateo capítulo 25, y lo voy a proyectar en pantalla, el Señor nos advierte allí en el juicio de las naciones que muchos irán al infierno por sus pecados de omisión. Sus pecados de omisión evidenciarán la falsedad de su profesión de fe.
Miren lo que dice Mateo capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué, Señor? Bueno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, pero Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, pecado de omisión, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Probablemente muchos de estos hombres y mujeres eran un paradigma de decencia y de moral, pero su falta de amor práctico evidenció la falsedad de su profesión de fe. Estos hombres no conocían en verdad la gracia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el amor no solamente es sufrido, sino también benigno. Benigno. La semana pasada nosotros comenzamos a ver la primera característica del amor que Pablo menciona en el texto, Primera de Corintios 13:4, donde dice el amor es sufrido. Y solamente vimos en primer lugar el significado de esta expresión. El significado de esta expresión, la palabra que Pablo usa aquí, recuerden, y que Reina Valera traduce como sufrido, puede ser traducida también como lo hace la Biblia de las Américas, paciente. O sea, el amor es paciente, del griego macrotumeo. Macro, hermanos, es lo contrario de micro. Macro significa grande o largo y tumos significa temperamento. Esta palabra es usada para referirse al hombre o a la mujer que es dañado y que fácilmente podría vengarse por sí mismo, pero nunca lo hace. Podríamos decir del hombre o de la mujer que posee esta clase de paciencia que tiene un fusible de gran amperaje. Por más fuerte que sea la subida del voltaje, todavía puede aguantar un poco más sin quemarse. Aclaro, esta virtud, por supuesto, no es natural al ser humano. La Biblia me dice que se trata de un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, dice Gálatas 5:22. Recordemos que fue esa clase de paciencia la que exhibió nuestro Señor Jesucristo durante todo el proceso de juicio y de la crucifixión. Miren, el Señor hubiese podido pedir a su Padre que los enviara a todos al infierno ese día, pero no solamente se contuvo de hacer tal cosa el Señor, sino que oró a su Padre para que tuviese misericordia de estos perversos. Y un poco más adelante, el día de Pentecostés y durante la predicación de Pedro, ese mismo Cristo impartió a muchos de estos judíos arrepentimiento y fe. Él pudo no haberlo hecho y dejar que se condenaran todos. Esa fue también la clase de paciencia que exhibió Esteban, para que nadie me diga ahora, bueno, eso era Cristo porque era Dios. No, Esteban, un hombre de carne y hueso como tú, cuando lo apedrearon, que imitando a su Señor en ese momento en que la turba vertía sobre él todo su odio, Esteban clamó a gran voz en Hechos 7:60, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es macrotumía, hermanos. Una paciencia que ni el odio ni las piedras pueden destruir. Hoy lo que yo quisiera tocar son unos puntos más acerca de esta característica del amor. Ya vimos su significado y repasamos un poquito. Ahora veremos en segundo lugar las ocasiones en que tendremos que aplicar esta clase de paciencia. Las ocasiones en que tendremos que aplicar esta clase de paciencia y luego en tercer lugar veremos, para concluir, la manera en que esta paciencia se va a manifestar en situaciones específicas. Luego ya el domingo que viene, si Dios lo permite, veremos algunas motivaciones que nos ayuden a ejercer esta clase de paciencia en tales situaciones. Así es que veamos ahora las ocasiones en que tendremos que aplicar esta clase de paciencia. Hermanos, ¿cuáles son
esos males e injurias que recibimos de otros y en los cuales tendremos que aplicar esta paciencia de la que Pablo nos habla en nuestro texto? Ok, lo primero es que algunas personas nos causan daños que repercuten en nuestra situación económica. Eso es lo primero y pasamos la página para que lo puedan ver en pantalla. Primero, algunas personas nos causan daños que repercuten en nuestra situación económica. Es decir, algunas personas intentarán e incluso algunas lograrán engañarnos al hacer negocios con ellos, cobrándonos de más en sus mercancías o engañándonos en cuanto a la calidad de la misma. Otros serán descuidados al trabajar para nosotros o al utilizar nuestras cosas y las dañarán. O no emplearán el tiempo que deben emplear o no serán todo lo diligente que deben ser. Otros tratarán de explotarnos y pagarnos un salario injusto. En fin, hermanos, son muchas y variadas las formas en que los demás pueden dañarnos en ese sentido. En la iglesia de Corinto, Pablo tuvo que tratar con esta clase de problemas entre los mismos hermanos y ya escuchamos la lectura de hoy precisamente que tocó en Primera de Corintios capítulo 6. A veces los hermanos, atentos de que son hermanos, buscan la forma de sacar ventaja del otro, aplicando la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Y eso es una barbaridad. El otro siempre debe considerarme a mí y cobrarme menos. ¿O acaso no somos hermanos? Pero cuando soy yo el que voy a vender mi mercancía, espero que el hermano me pague lo que es justo. El asunto es que de una forma u otra, hermanos, todos queremos salir ganando siempre. Esa es una forma en que sufrimos daños e injurias, aún dentro de la misma iglesia. En segundo lugar, y pasamos la página, otras personas causarán daño a nuestra reputación, y eso sí es grave. Otras personas causarán daño a nuestra reputación, no solo a nuestra economía, sino también a nuestro nombre, a nuestra reputación delante de los demás, a través de malos reportes, de exageraciones, de suposiciones que no han sido confirmadas, pero que son traspasadas a otros con muchísima facilidad. Miren, hermanos, es en esa verdad que es sorprendente el daño que se le puede hacer a una persona con un simple comentario. De verdad. Es sorprendente el daño que se le puede hacer a una persona con un simple comentario y no siempre a través de comentarios que son abiertamente falsos. Estamos hablando de cosas que se cuentan fuera del contexto en que sucedieron o exagerando un poquito aquí y otro poquito allá, de tal manera que al final la persona se lleva una imagen distorsionada del individuo en cuestión, de quien están hablando. Y todos hemos sido víctimas de eso. Y cuánto nos duele, hermanos, cuánto nos duele saber que alguien dijo algo malo de nosotros, que alguien pintó un cuadro inadecuado de nosotros delante de otras personas, pero con cuánta facilidad hablamos nosotros de otras personas también. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 7. Sobradas razones tenía el autor de Eclesiastés cuando dijo lo siguiente: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Nos quejamos cuando otros hablan mal de nosotros, pero nosotros tenemos que autoevaluarnos sabiendo, como dice el texto, que también a veces se nos va la lengua en contra de otros. En la iglesia de Corinto este problema estaba también presente y Pablo tuvo que corregirlo. Por otro lado, otros nos dañarán al abusar de su posición sobre nosotros, y ahí presentamos la siguiente diapositiva. No solamente otros nos dañarán y van a causar problemas a nuestra economía, a nuestro nombre o reputación, sino que también, en tercer lugar, otros nos dañarán al abusar de su posición sobre nosotros. Esposos inconversos que tratarán cruel y tiránicamente a sus esposas creyentes. Empleados que serán tratados de la misma forma por sus empleadores.
hijos creyentes que tendrán que sufrir en ocasiones la falta de consideración de sus padres inconversos, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, por otro lado, y cambiamos la página, otros nos menospreciarán abiertamente, ya sea por causa de alguna incapacidad real o imaginaria, o por cualquier otra razón. Estamos hablando de personas que se creen superiores a los demás, autosuficientes, y que de una u otra forma hacen sentir a todo el que le rodea como si fuesen mimes o pulgas. Y una vez más, la iglesia de Corinto puede ser puesta de ejemplo en ese sentido, porque Pablo tuvo que corregir a estos hermanos que menospreciaban a otros porque tenían dones que no eran tan visibles. Por eso dice Pablo en el capítulo 12 que la mano no puede decir al ojo porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ni un miembro del cuerpo debe despreciar al otro. No. Quizá los ricos en la iglesia de Corinto estaban tratando a los más pobres como si fuesen menos importantes solamente por el hecho de ser pobres. Y eso pasó en la Santa Cena, como muchos ricos llevaban en el banquete del ágape una suculenta comida o menú y menospreciaban a los hermanitos. Otros, por otro lugar, en otro orden, otros se vengarán de nosotros por cosas que no hemos hecho, por malos entendidos que estos individuos no se han molestado en aclarar. Miren, hermanos, cuántos problemas surgen entre los seres humanos simplemente porque no nos tomamos el tiempo necesario para aclarar las cosas. Hermanos, no siempre las cosas son como a primera vista parecen ser. Claro que nunca debemos vengarnos, aún sea abierto lo que creemos acerca de otros, pero es mucho peor cuando nos vengamos de alguien que no nos ha hecho nada, simplemente porque en nuestra subjetividad o apresuramiento creemos que esta persona nos ha hecho algo, o que no le caemos bien, o quién sabe qué cosa. Así que yo podría multiplicar los ejemplos, pero creo que estas cosas que hemos visto hasta el momento nos dan una idea de los daños e injurias que podríamos sufrir de mano de otras personas, sean creyentes o no. Así que veamos ahora, en tercer lugar, la manera en que la paciencia debe manifestarse en este tipo de situaciones que hemos descrito. ¿Cómo debe manifestarse la paciencia en situaciones como estas? Bueno, por un lado, en primer lugar, no debemos bajo ninguna circunstancia tomar venganza del que nos hace mal. Eso es lo primero. Y véanlo allí en la diapositiva que Jeremy nos va a pasar. No debemos bajo ninguna circunstancia tomar venganza del que nos hace mal. Hay muchas y variadas maneras en que los hombres toman venganza de aquellos que los dañan. Muchas maneras. Yo creo que la forma más simple y directa es haciendo a los demás lo mismo que ellos nos hacen a nosotros. Pero hay formas más sutiles, hermanos y amigos, y a veces no tan sutiles para tomar venganza. Por ejemplo, hablando de ellos con otras personas, publicando sus faltas, exagerando el reporte o mintiendo abiertamente para hacerles mal. También es una forma de venganza manifestar a través de nuestras palabras la amargura de nuestro corazón y nuestro resentimiento con el propósito de herir a la persona que nos ha herido. Cuando el apóstol Pablo nos dice que el amor es sufrido, nos está diciendo que el verdadero espíritu cristiano prohíbe ese tipo de actitud. Ahora, ¿cómo manifestaremos un espíritu vengativo en nuestra conducta? ¿Cómo es que manifestamos ese espíritu vengativo en nuestra conducta? Bueno, cuando ignoramos al otro, cuando nos negamos a hablarle o cuando los tratamos con aspereza para que sepa que nos sentimos heridos. Miren, hermanos, un verdadero cristiano no debe bajo ninguna circunstancia actuar de esa manera, porque Dios dice en su palabra claramente: mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Cuando tomamos la venganza en nuestras manos, estamos robando a Dios algo que es exclusivo de Él. Ese es un atrevimiento. Estamos asumiendo una postura que no nos corresponde. Así que en medio de la injuria, la paciencia nos guardará de no tomar venganza bajo ninguna circunstancia de aquella persona que nos ha hecho mal. Dios prohíbe, hermano, escúchame bien, Dios prohíbe tajantemente que un cristiano tome la venganza en sus propias manos. Y lo hace en términos tan claros, y vamos a ver un texto ahora en Romanos capítulo 12, que ya está en pantalla. Dios lo hace en términos tan claros y tajantes que no dejan lugar a dudas al respecto. Mira lo que dice Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, harás que su cara arda de vergüenza cuando vea cómo tú le has pagado a pesar de él haberte pagado mal. Y dice Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay otros pasajes que dejo ahí en pantalla, como Mateo 5, 43 al 47, donde Jesús habla del amor hacia los enemigos, Primera de Pedro 3, 8 al 9 también. Pero en segundo lugar, hermanos, para avanzar, actuar pacientemente en medio de la injuria significa que no debemos perder el control de nuestra mente y corazón cuando seamos víctimas de algún tipo de agresión. No debemos perder el control de nuestra mente y corazón cuando seamos víctimas de alguna injuria. Y quiero citar aquí a Jonathan Edwards cuando él dice lo siguiente en su tremenda joya literaria, El amor y sus frutos. Él dice, cuando las injurias sufridas disturban nuestra calma mental y provoquen en nosotros un tumulto interno, entonces hemos dejado de sobrellevarlas con un verdadero espíritu de paciencia, dice él. Y sigue diciendo Jonathan Edwards, si permitimos que la injuria nos descomponga y nos robe la tranquilidad, no podremos estar en un estado apropiado para la ejecución de nuestros variados deberes y más específicamente nuestros deberes religiosos, la oración y la meditación. Miren, hermanos, cuán difícil es acercarse a Dios con un corazón agitado. Eso es difícil. Acercarnos a Dios con un corazón agitado, con un corazón atormentado por el resentimiento y la amargura. No se puede. Sobrellevar la injuria con paciencia es no perder el control de la mente y el corazón. Así que no se trata simplemente de permanecer en calma por fuera, sino más bien permanecer en calma por dentro. Algunas veces mantenemos la boca cerrada, pero dejamos que nuestras almas continúen rumiando la injuria. Y eso es peligroso. Hermanos, miren, el silencio de la lengua no corresponde al silencio del alma que espera en Dios muchas veces. Eso no es actuar con paciencia cristiana. Eso es dejarse dominar por la impaciencia y la intolerancia. En tercer lugar, actuar con paciencia en medio de la injuria significa que debemos en ocasiones sufrir el agravio, aún en contra de nuestros propios intereses, con tal de mantener la paz, en vez de hacer lo que tenemos oportunidad de hacer o lo que tenemos derecho de hacer en defensa de nosotros mismos. Ese es el punto que Pablo establece en 1 Corintios 6:7. Véanlo allí en pantalla, 1 Corintios 6:7, donde tocó la lectura consecutiva de hoy. Recuerden que el lector leyó esta parte, 1 Corintios 6:7, donde Pablo dice, ellos estaban yendo a los tribunales delante de los impíos a quejarse de unos contra otros. Y dice Pablo, así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos.
Esto entre los incrédulos. Y dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Para no presentar un show delante de los impíos. ¿Qué estamos diciendo del Evangelio cuando discutimos delante de los inconversos? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí no es que el cristiano nunca debe defenderse a sí mismo. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, aclaro. O defender lo suyo, no. Es más, en más de una ocasión, Pablo hizo uso de su ciudadanía romana para que sus problemas no se agravaran más. Y en Romanos 13, recuerden que Pablo dice que los magistrados están allí para defender al que hace lo bueno, no al malo. Los impíos no son los únicos que tienen derecho a usar las leyes a su favor para defender lo suyo y para defenderse a sí mismos, no. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, que hizo uso de su ciudadanía en ocasiones y que escribió Romanos 13, dejó también pasar por alto muchas buenas oportunidades en que él pudo vengarse de sus enemigos o de usar la justicia en contra de ellos. Les pongo un ejemplo. Primera de Corintios 4, véanlo allí en pantalla. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13, dice Pablo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, dice Pablo hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y ese era el espíritu que Pablo deseaba inculcar en los corintios. Vean el versículo 16 de ese mismo capítulo a continuación. Y lo presento en pantalla, versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis, dice Pablo. Imítenme, hermanos. Te maldicen, tú debes bendecir. Te persiguen, debes tratar con gentileza a tus perseguidores. Te difaman, debes rogar por ellos. Eso era lo que estos cristianos debían imitar del apóstol y es lo que tú y yo, mi hermano, y yo sé que duele y es difícil, debemos imitar. Hay momentos en que tendremos que apelar al César como Pablo lo hizo en ocasiones, es verdad. Hay momentos en que tendremos que ir a la corte a defender lo nuestro, es verdad. Pero el espíritu cristiano mira hacia esta opción cuando ya no queda otra opción. Mis amados hermanos, debemos estar más prestos a sufrir las injurias y los agravios. No debemos tener un espíritu tan defensivo, ese espíritu que se mantiene todo el tiempo nuestra defensa en guardia. Eso es contrario al espíritu de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Yo me pregunto, ¿cómo puede alguien decir que ha aprendido de Cristo, que es uno de sus discípulos, cuando la mansedumbre no lo gobierna? Cuando esa característica es tan extraña a él. Son mis derechos, pastor. Bueno, hay personas que todo el tiempo apelan a sus derechos. Y defienden hasta el más mínimo centavo, aunque tengan que armar una revolución para recobrarlo y arrancarle la cabeza a cualquiera. Es que no podéis sufrir el agravio, dice Pablo. No podéis sufrirlo aunque sea un día. Siempre tienes tú que estar defendiendo tus derechos, defender lo tuyo. Hermanos, el amor es sufrido, el amor es paciente. Y aun cuando nos veamos en la obligación de amonestar al que ha hecho lo malo, e incluso de perseguir con la ley al malhechor, aún en eso debemos estar seguros de que no nos mueve resentimiento, sino más bien el deseo de que prevalezca la justicia por el bien de todos, incluso del mismo malhechor. Alguien dirá, bueno, pastor, eso es fácil de decir en una prédica. Y yo veo que lo que usted está diciendo es bíblico. Pero qué difícil es llevar esas cosas a la práctica. Cuán difícil es soportar con paciencia las injurias de los demás. ¿Cómo puedo yo desarrollar entonces ese espíritu en mi vida? Escúchame el domingo que viene, porque ahí veremos, y lo dejamos ahí en pantalla, algunas motivaciones que nos ayudarán
a ejercer esta clase de paciencia en medio de la injuria. Pero eso lo veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Mientras tanto, hermanos, que Dios nos ayude esta semana a poner en práctica estas cosas si la circunstancia se presenta. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé la gracia para eso. Que el Señor nos bendiga.